¿Ya? ¿Qué página, Miss? Todavía no doy, doctor, pero nos va a la lectura 4. Dice, ¿dónde desactivo mi audio y hablo cuando yo les indico? Y a corazoncitos para que sea una comunicación amena. Les voy a preguntar, ¿dónde puedo encontrar yo la palabra de Dios? A ver si Ana Olano. Buscándolo a él, orando, haciendo ¿Dónde buenas puedo cosas. Sí, mi amor. ¿Dónde puedo encontrar la palabra escrita de Dios? En la Biblia. En la Biblia. La Biblia va a ser, ¿no? Un documento donde yo me voy a poder instruir acerca de todo lo que quiere Dios para mí. Perfecto. A ver, ¿cómo está formado esta Biblia? Esta Biblia es un libro, pero tiene una organización. Está compuesto por algo. A ver, ¿quién sabe? Por partes. Tiene 2 partes, dice, importantes. ¿Cuáles son? A ver, Nayeli. ¿Cuáles son las partes de la Biblia, hija? El Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Es decir, son 2 testamentos. Cada uno de ellos tiene algo en especial, ¿no? Cada uno de ellos tienen algo en particular. Por eso se divide antiguo y nuevo. ¿De qué nos hablará el Nuevo Testamento, doctores? A ver, otra alumnita solamente no va a ser Nayeli. Son varios. ¿De qué me va a hablar el Nuevo Testamento? A ver, Jean-Pierre. Activa tu audio, doctor. ¿De la historia de Dios? De la historia de Jesús. El Nuevo Testamento empieza, ¿no? Desde la anunciación de María, desde que el ángel Gabriel, ¿no? Se le acerca a María y le dice, tú serás, ¿no? Mamá, en ti nacerá el nuevo rey, nuestro querido Jesús. A partir de eso, ¿no? Empieza el Nuevo Testamento y la historia de la anunciación, el nacimiento, la vida pública, la vida de los apóstoles de Jesús. Y entonces, ¿en qué consiste el Nuevo Testamento, doctores? El Antiguo Testamento, disculpen. Me emociono cuando estoy con ustedes hoy. El Antiguo Testamento, ¿de qué nos habla? Katigana. A ver, Mayra. ¿De qué nos hablará el Antiguo Testamento, hijas? De sus creaciones, Miss. De la creación. ¿Algo más? Y sobre sus apóstoles, creo también. Apóstoles, no. Apóstoles es con Jesús. Pero antes, ¿había apóstoles? No. ¿Qué habían? ¿Cómo se llamaban? Las personas que eran elegidas por Dios. A ver, Aymar. Discípulos. Discípulos es en Jesús, amor. ¿Cómo se llamaban esas personas que Dios elegía? Profeta. Entonces, en el Antiguo Testamento, vamos a hablar del pueblo de Dios, de Israel. Vamos a ver cómo fue el amor de Dios que eligió a ciertas personas para que pudieran conducir, ¿no? Para el bien a su pueblo. Y el día de hoy tiene que ver mucho con esto. Recuerda que un profeta es un elegido por Dios. Pero un profeta tenía que tener unos requisitos. ¿Cómo debía de ser el profeta? ¿Cuál es el primer requisito para ser profeta? ¿Qué creen ustedes? A ver, que levante la mano, el que me diga yo sé. Que me diga a ver, Siana. No fallarle a Dios. No fallarle a Dios. Y si yo no le fallo a Dios, ¿qué implica, doctores? ¿Cómo debo Tener ser? fe. ¿Cómo debo ser? Tener fe. ¿Qué otra cosa? Jean-Pierre. No tenerle miedo a Dios. No tener ¿Ser fiel? Ay, ¿cómo se dice? Conocer más de él, Miss, y acercarnos. Miss, conocer más de él y acercarnos más a él. Acercarnos a él. Entonces, chicos, Dios veía quiénes eran esas personas para poder elegirlas, ¿ya?
Así como Jesús eligió a sus apóstoles, Dios también había elegido a unos personajes para que emprendieran el gran trabajo de la evangelización. Entonces, si vamos a partir a nuestro libro, capítulo 4, hoy día tenemos harto trabajo, mucha historia. Capítulo 4, comparto mi libro, ¿ya? ¿Ya? Y dice, empezamos el día de hoy con la unidad 2, y acá me dice, profundizamos el conocimiento de la historia de la salvación. ¿Qué es la salvación? La salvación es, ¿no? Sentirme bien, vivir bien, salvarme y vivir con lo que Dios quiere para mí. ¿Quiénes dieron inicio? Dio inicio a Adán, siendo el primer hombre, ¿no? Él es el que inicia. Después de Adán vamos a tener a Abraham. Abraham fue el primer profeta que eligió Dios. Dios le vio que tenía las cualidades, ¿no? Y hasta que un momento le dice, ¿no? Abraham, dice, tenía como esposa a Sara. Sara ya tenía avanzada edad y no podía darle hijos. Entonces Sara un día le dice, ¿sabes qué? Abraham, tú tienes derecho a tener descendencia, yo no te puedo dar. A su sierva, ¿ya? Agar, le dice, no, tú esté con mi esposo y dale un hijo. Y producto de esa relación de Abraham con su sierva, Agar, tiene un hijo llamado Ismael. Entonces le dice, de esa manera, Abraham podrá tener descendencia. Pero ustedes saben que para Dios no hay nada imposible. Pasado el tiempo, Abraham era una persona muy hermosa, pero hermosa en todo sentido, de que ya cuando ella estaba anciana, ¿no? Dios le da ese milagro de tener un hijo. Y ese hijo es su hijo amado, llamado Isaac. ¿Qué pasa con Isaac? Isaac es el primogénito, ¿no? Porque es hijo de Abraham y Sara. Pero sin embargo, Abraham ya había tenido otro hijo con su sirvienta. Y Abraham fue muy benevolente, fue muy bueno con ella, hasta que llega un momento en que Sara le dice, nosotros tenemos que vivir solos, y dejan que vaya, ¿no? Su hijo de la sirvienta y él por otros lugares, y no los abandona. Pero ¿qué pasa con Isaac? ¿Ya? Isaac, el ser hijo tan amado, porque Dios le había prometido, en un momento Dios le dijo, no, te haré el profeta de las naciones. Mira al cielo y de ese cielo tú verás, ¿no? Y contarás las estrellas y de la misma manera será tu descendencia. Por esto, ¿no? Sara llega a tener a Isaac y lo quieren tanto, lo aman tanto, pero Dios le hace una prueba, ¿no? Y quiere probar la fidelidad de Abraham y le dice, bueno, en aquella época se hacían los holocaustos, se hacían las ofrendas, y las ofrendas eran humanas. Entonces Dios, ¿no? En su conversación le dice, bueno, Abraham, llega el momento en que tú tienes que ofrendarme a Isaac. Pero el amor de Abraham hacia Dios era perfecto y dice, bueno, si Dios me pide eso, lo haré. Y en ese momento donde Abraham prueba la fidelidad, ¿no? Dios prueba la fidelidad de Abraham. Y en el momento dice que ya quiere, ¿no? Realizar el holocausto, aparece una oveja y le dice, alto, Abraham, entiendo tu fe, ¿no? Voltea, ahí está una oveja ya. Y en ese momento, ¿no? Abraham se alegra, se regocija de alegría y su hijo está salvo. Isaac crece, ¿ya? Isaac crece, se hace joven, más o menos cuando ya tiene unos 40 años, conoce a una chica muy bonita, dice, era muy bonita de toda la colonia, y se llamaba Rebeca. Pero Rebeca
¿no? Era muy bonita, era muy creyente en Dios, por eso era elegida para ser la esposa de Isaac. Tenía algo en particular que tenía la mamá de Isaac. Ella era estéril. Dice, no, Isaac todos los días pedía a Dios que le concediera descendencia. Y llegado un momento, pasaron 20 años, es decir, cuando ya Isaac tiene 60 años, tiene unos hijos y sus hijos son gemelos. Y tienen como nombre a Jacob y a Esaú. ¿Ya? Pero dentro de ellos, a pesar de ser gemelos, Esaú es mayor y Jacob es menor, ¿no? Y cuando conversaba, ¿no? Isaac y Rebeca y le decía, he pedido a Dios que me dé hijos y Dios me ha dado, pero me ha dicho algo en particular. No entiendo. Me ha dicho que mis hijos formarán 2 naciones, pero el mayor servirá al menor. No entendía, ¿no? ¿Qué le quería decir Dios frente a esto? ¿Qué pasó? Esaú se caracterizaba por ser un cazador, era hogareño, ¿ya? Mientras que Jacob era pastor y era comerciante. A él le gustaba, ¿no? Hacer negocios a tal extremo de que no generaba mucho dinero y a su papá, Isaac, le hizo multimillonario. Este trabajo de Jacob, el de ser, ¿no? Introvertido, de ser negociante, de ser comerciante, ¿no? ¿Qué hace? Le permite el amor de su mamá. Hasta que un día, ¿no? Isaac ya muy viejito, ellos tenían que dar la bendición, como eran 2 hijos, alguien tenía que heredar, el ser patriarca, el ser elegido de Dios. Y por tradición, ¿no? Lo tenía que llevar el hijo mayor, ¿ya? Pero ¿qué pasaba, no? ¿Qué pasaba? Isaac adoraba mucho a Esaú. Y esto, ¿no? Era una disputa con la mamá. La mamá quería mucho a Jacob y de ella decía, no, Jacob debe tener la bendición, Jacob debe seguir, porque Jacob, ¿no? Tiene otro espíritu de trabajo, le gusta el dinero, le gusta ser comerciante, es pastor. Mientras que Esaú es cazador. Y un buen día, ¿ya? Esaú le gustaba pues cazar y preparar ricas comidas, y esas comidas le mandaba a su mamá. Y un día, ¿no? Mientras que Jacob se dedicaba al negocio, un buen día, Esaú, dice, estaba cocinando sus platos de lenteja, ¿no? Estaba preparando la comida, en eso llega Jacob con hambre, llega y no había nada. Y le dice, no, porque ellos eran muy cordiales, le dice, Esaú, invítame tu plato de lentejas. Y los dos dicen, muy bien, te invito siempre y cuando tú me des la progenitura. Es decir, yo sea el que voy a recibir la bendición. Y Jacob acepta, muy bien, le dice, dame tu plato de lentejas y tú haga lo que quieras. Acepta ser el primogénito. Pero ¿qué pasa? Llegado el momento ya, Isaac se encontraba ya anciano y tenía que dar la bendición porque alguien tenía que seguir, ¿no? Con esta historia de la salvación. Y la mamá idea algo y le dice, Jacob, he escuchado que tu papá le ha dicho que vaya a preparar una rica comida porque le va a dar la bendición. Entonces, ¿qué hace la mamá? ¿Qué hace Rebeca? ¿No? Dice, la característica de Esaú es que tenía muchos vellos. Manda a matar unos chivos y le forra, dice, la mano con el cuero del chivo y de tal manera, y le viste con la ropa de Esaú. Cuando Jacob, ya vestido de Esaú, se acerca a Isaac, él le da la bendición. Y cuando después de esto ya Esaú había ido a cazar para preparar la comida, se da cuenta que la bendición ya se lo habían dado a Jacob. Esaú se molestó, no, se enfureció y quería matar a su hermano, ¿ya? A Jacob. Pero la mamá le dice, Jacob, tú tienes que retirarte, tú tienes que irte, ¿no?
porque tu hermano puede causar alguna imprudencia. Y es ahí cuando Jacob se retira. Jacob se escapa a un pueblo donde tenía un tío. Pero ¿qué pasa? Dice, cuando Jacob, ¿no?, va en busca de su tío, cerca a una pila donde no podían recoger el agua, estaba una chica muy bella. Esa chica bella se llamaba Raquel. Automáticamente Jacob, ¿no?, al verla se va la tristeza y se enamora de ella. Y, ¿no?, él al papá le solicita casarse, le dice, yo me voy a casar, quiero casarme con Raquel, es muy bella. Pero este papá de Raquel tenía 2 hijas. La última se llamaba Lía. Entonces, ¿no?, realizan la fecha de la boda donde se casa Jacob. Pero al momento en que, ¿no?, él descubre a la novia no era Raquel, sino la novia era Lía. Al descubrirse esto, Jacob al suegro, ¿no?, le dice, ¿por qué tú me has engañado? ¿Por qué tú me has dado a la hija menor si yo quería casarme con Raquel? Le dice, si tú quieres que que Raquel sea tu esposa, tienes que servirme 10 años. Y es ahí donde se ve, ¿no?, el empeño de Jacob en trabajar por el amor de Raquel. Y es así cuando después de 10 años logra casarse con Raquel. Y Jacob va a tener un hijo al que va a querer demasiado. Y ese hijo se llama José. Bien, hijos, ¿no? Más o menos ya les he dado yo cómo ha sido la historia de estos grandes profetas que quisieron a Dios. Damos vuelta a la hoja y vamos a empezar con el trabajo. Dice, en el siguiente cuadro, completa, es decir, vas a poner una X en algunos momentos de tu vida, donde recuerdas qué tan cerca o lejos te has sentido de Dios. Puede ser desde el momento que naciste o hasta el momento que te acuerdas. Un ejemplo. Recuerda, vamos a ver a tus recuerdos, a tu pensamiento. Cuando tenías 3 años, ¿cuál de estos sentimientos has tenido? Muy triste, Dios no estuvo contigo, estuviste triste, no pensabas en Dios, eras feliz, muy feliz. Es decir, tú vas a hacer una X, ¿no?, de acuerdo a tu realidad. Cuando tenías 5 años, ¿cuál de estos, no, sentimientos has tenido? Cuando tenías 9 y cuando tienes 11. Empezamos, ¿ya? Cada uno va a poner, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando tenía 0 años no me acuerdo. Cuando tenía 3 años me bauticé, por lo tanto fui muy feliz. Puedo poner acá una X. Cuando tenía 5 años, ya me hablaban en el colegio de Dios. Entonces, estaba feliz. Es mi parecer. Cuando tenía 9, ¿no?, de repente estaba triste porque me puede haber pasado algo, un episodio triste en mi vida. Cuando tenía 11, una vez que tú has puesto tu X, vas a delinear tus barras, ¿ya? Y vas a ver la cumbre de tu felicidad. Ojo, esto es un ejemplo, ¿ah? Cada uno de ustedes va a tener distinto, ¿ya? Ya estamos, ¿no? Perfecto, dice, así como nosotros hemos tenido distintos momentos cerca a Dios o lejos de Él, lo mismo ha vivido el pueblo de Israel durante toda su historia. Veamos la historia de los patriarcas y estemos atentos a su mensaje. Yo más o menos, yo les he explicado para que ustedes puedan entender, ¿ya? Voy a dar lectura, ¿ya, hijos? Y me dice, con aire de investigadores, a fines de mayo nos hallamos en una clase de historia y don Rudy Castro nos hablaba acerca de los padres de la patria. También la patria de Jesús tuvo sus padres, a quienes se le llamó patriarcas, quienes se animaban a investigar y a exponer la clase de este tema. Preguntó el profesor, tras momentos de incertidumbre, María Fernanda, Néstor, Doménico me comprometieron el día
indicado trajeron papelógrafos escritos con plumones que pegaron sobre la pizarra. Primero habló Néstor. 3 fueron los grandes patriarcas de Israel. Pero antes de hablar de ellos, nos preguntamos, ¿qué eran los patriarcas? La respuesta es esta. Fueron los personajes que dieron origen al pueblo de Israel. Eran nómadas, vivían en tiendas de campaña y fueron herederos de la promesa de Dios. Bien. Acá vamos a ver, ¿no? Los datos. Abraham. Abraham era considerado como el padre de las naciones. ¿Ya? ¿Quién fue Isaac? Isaac fue hijo de Abraham y de Sara. ¿Estamos, no? ¿Y quién era Jacob? Jacob era hijo de Isaac, hermano gemelo de Esaú. ¿No? Más o menos tenemos esa idea. Mi amiga Mafer, al ver, le vas a presentar el primero de ellos, dijo. Mafer tomó la posta y se dirigió al primer papelógrafo donde se veía dibujado a este personaje. 18 siglos antes de Jesús vivió en Mesopotamia, en el pueblo de Ur, un hombre muy bueno llamado Abraham. Un día Dios los llamó y le pidió que saliera de allí con toda su familia hasta una tierra que él le iba a indicar, con el objeto de formar un pueblo y prepararlo para cuando llegara el Salvador prometido. Entonces le cambió el nombre y le llamó Abraham. El anciano caminó mucho tiempo hasta que llegó a Palestina, pero en el trayecto tuvo muchas dificultades, tuvo conflictos con su sobrino Lot por cuestiones territoriales, pero prefirió la paz y la enemistad con un miembro de su familia. Cuando Lot fue prisionero, Abraham reunió a su gente y corrió a liberarlo en Sodoma, olvidando el problema que había tenido con él. Por todas sus virtudes, Dios le prometió un hijo, y esto fue muy importante para él, pues era anciano y su esposa llamada Sara era estéril. Por petición de su misma esposa, que no podía darle hijos, Abraham tuvo un hijo con su esclava llamada Agar, al quien puso por nombre Ismael. Era costumbre de la época que quizás hoy nos cuesta comprender, y no hay que juzgar. Un día estaba Abraham descansando bajo el árbol frente a su tienda a la hora del calor. En eso vio venir a 3 peregrinos. Él se levantó inmediato, les saludó, les trajo agua para que se refrescaran sus pies y sus manos, a su esposa Sara que les preparara alimento. Él mismo fue a matar un ternero de los mejores para darle de comer. Al despedirse, uno de los peregrinos dijo a Abraham que su mujer iba a tener un hijo y que le cuidaba y que la ciudad de Sodoma iba a ser castigada por sus pecados. Mientras tanto, Abraham intercedió ante los peregrinos para que tuviera compasión por Sodoma, pues allá se encontraba su primo Lot. Pero le faltó perseverancia en su oración. Abraham se dio cuenta que aquellos 3 peregrinos venían en nombre de Dios. Se postró en tierra y adoró al que había hablado. Al cabo de un año nació el hijo de la promesa, al que llamó Isaac. El niño creció y un día Dios le pidió que lo sacrificase en lo alto de un monte. Pero esta es la historia tal cual nos hablará Néstor. Muy bien, chicos, ¿ya? Acá nos dice, responde con las siguientes preguntas. ¿Quién fue Abraham? Nayeli, ¿quién fue Abraham, hija? Activa tu audio. ¿Ya? ¿Quién fue Abraham? ¿Quién eligió a Abraham? A ver, Denise. El primer profeta de Dios. El primer profeta de Dios. Por eso es reconocido, ¿no? Abraham como el padre de todas las naciones.
¿Cuál fue su cualidad? Creer en Dios. Su fe. Porque un día Dios le dijo, no, deja todo y sígueme. Y él hizo eso. Dejó su familia y se fue en busca de la tierra prometida. Muy bien. ¿Cuáles son las cualidades? La fe, la perseverancia, el amor a Dios y sobre todo, ¿no? La obediencia. Dice, ahora juguemos con Maffer. Ella tiene un mensaje para descubrir, dice, ¿no? Frase del laberinto. Abraham es conocido como... ¿Cómo qué? Dana. ¿Cómo qué es conocido? Como padre de todas las naciones. El padre de todas las naciones. ¿Ya? Muy bien. Armemos el laberinto, hijos. Ya. Seguimos, dice. Néstor volvió a ponerse al frente y se dirigió hacia el segundo papelógrafo. Inició su discurso. Se nos habla mucho de Isaac en la Biblia. En la fiesta en la que se celebraba el destete, el resentimiento de Sara se hizo evidente al ver a Ismael pegándole a su hijo Isaac. En consecuencia, Agar e Ismael tuvieron que salir de la tienda, pero Dios no los abandonó en el desierto e hizo que Ismael, ¿no? Un gran pueblo. Entonces, Dios probó a Abraham ordenándole que sacrificara a su hijo Isaac en lo alto de un monte. Abraham obedeció con todo su dolor de parte y el Señor intervino e hizo aparecer un carnero para sacrificarlo. Otro hecho significativo en la vida de Isaac es en su casamiento. Llegando a la edad núbil, Abraham envió a su siervo de más edad a tomar como esposa de Isaac en Harán, su país, vamos a ver, ¿no? Su país de origen. Rebeca, hija de Betel, sobrino de Abraham, se evidenció junto a un pozo como la novia buscada y voluntariamente abandonó el hogar para acompañar al sirviente Isaac. Lo recibió y lo llevó en su tienda de su madre. Isaac y Rebeca se casaron. Dios le regaló 2 hijos que representan a 2 naciones y al crecer siguieron caminos mutuamente distintos. Los hijos se llamaron Esaú y Jacob. Surgió un antagonismo mutuo entre Isaac y Rebeca a causa de las naciones de Jacob, porque Isaac engañó pronunciando la bendición paterna sobre Jacob, que antes le había robado la progenitura, Esaú por su plato de lentejas. Isaac murió a la edad de 180 años y fue sepultado con sus hijos, Esaú y Jacob, para continuar con la historia, ¿no?, de los profetas. ¿Qué me dice acá? Del campo con mucha hambre y punto de desmayar, así que pidió a su hermano que le diera de comer. Conociendo el carácter impulsivo de su hermano Jacob, le respondió, véndeme primero tu progenitura. Al no tener ningún interés por las cosas espirituales, Esaú accedió y vendió su progenitura a Jacob. Cuando Isaac estaba en su lecho de muerte, llamó a Esaú para darle su bendición. Así que Jacob le pidió a Esaú salir a cazar y así preparar una cena especial para después de comer darle su bendición. Al escuchar lo que Isaac estaba por hacer, Rebeca ayudó a Jacob a vestirse con pieles para parecer como Esaú, ya que Isaac era ciego y solo reconocía a sus hijos tocándoles. Jacob entró vestido como Esaú a la tienda de su padre cuando Esaú todavía seguía fuerza cazando el ganado para predecirlo. Isaac bendijo a Jacob pensando que era Esaú. Al regresar a la casa, Esaú se enojó tanto que Rebeca le pidió a Jacob salir de su pueblo por temor a que fuera muerto por su hermana. Huyó a la casa de su tío Labán, tratando para él varios años. Se casó con Lía y Raquel, llegando a tener 2 hijos, huyendo de Esaú, que quería vengarse. Él soñó una noche con una escalera que unía al cielo y a la tierra.
a la cual subían y bajaban ángeles de Dios. Esa noche, estando solo a orillas de un río, vio llegar a un personaje extraño con el cual peleó toda la noche, sin saber que era un ángel de Dios. Esto no pudo vencerlo, pero le hirió en el muslo y le cambió el nombre llamándole Israel. Gracias a Dios pudo reconciliarse con su hermano Esaú. Esta historia todavía prolonga la historia de los hijos llamado José. Muy bien, dice, respecto al texto leído, ordena cronológicamente las siguientes imágenes. En las siguientes imágenes, ¿qué vemos? ¿No? ¿Quién tuvo dos hijos? ¿Quién tuvo dos hijos? Isaac. Isaac tuvo dos hijos. ¿Cómo se llamaron sus hijos? Se llamaron Esaú y Jacob. y Esaú, ¿no? Acá vemos cómo Jacob, ¿no? A su papá le miente y pide la bendición, ¿no? Estamos viendo acá a Jacob y Isaac le da la bendición. Y al final, ¿cómo termina? Dice, termina con la reconciliación de los dos hermanos. Al final, después de esto, podemos ver, ¿no? En la historia de Dios, que a pesar de tantos engaños, tantas cosas que han podido vivir, al final dice que Jacob y Esaú se reconcilian, ¿ya? Cuando concluye, el profesor nos preguntó, ¿qué enseñanzas podemos sacar de esta historia? ¿No? Que lo importante es nuestra reconciliación. Lo importante es estar en paz con nosotros. Dice acá, ¿qué podemos aprender de esta historia? Como resumen de lo leído, completa la ficha de cada uno de los personajes. Ya, en la primera tenemos a Abraham. ¿Quién es su esposa de Abraham, hijos? Sara. Sara. Abraham, su esposa es Sara. ¿Quién es su hijo? Isaac. ¿Qué acontecimiento importante tuvo Isaac? ¿No? Que Dios le pidió que haga una ofrenda. Y Abraham accede a la ofrenda. Muy bien. ¿Ya? Acá vemos a Isaac. ¿Cómo se llamó la esposa de Isaac? Rebeca. Rebeca. La esposa, dice, fue muy bonita, pero también tuvo la misma suerte de Sara, que fue estéril, pero Dios le concedió. ¿Cómo se llamaron sus hijos? Jacob y Esaú. ¿Ya? Jacob y Esaú. Acontecimiento importante en la vida de Isaac, que sus hijos se enfrentaron, ¿no? Que sus hijos lucharon por el poder, mintiendo, pero al final se reconciliaron. El último, tenemos a Jacob. Jacob escapa y encuentra a una mujer muy bonita. ¿Cómo fue su esposa? Él tuvo dos, Lía y Raquel. Lía y Raquel. Pero él no, él tuvo, dice, a un hijo al que más amó, ¿ya? Y ese hijo era con Raquel. ¿Cómo se llamaba su hijo? José. El hijo amado. Acontecimiento importante que logra casarse con su amada Raquel. Esperó 10 años, para poder casarse con su amada Raquel. Como hijos nos muestran acá la fe y la perseverancia de estas personas. Hubo envidia, sí. Hubo codicia, sí. Hubo mentiras, sí. Pero al final hubo una reconciliación con Dios. ¿Ya? Vamos a ver, hijos, el tiempo en televisión es... Tenemos acá, ahora, de forma personal, escribe cada uno una oración. ¿Ya, corazones? Tu metacondición es tú, ¿qué has aprendido? ¿Ya? ¿Qué participas? Chicos, si se nos termina, me dio un gusto trabajar con ustedes. ¿Ya, hijos? ¿Ya? Pantalla. Cada uno de nosotros tenemos la... Chicos, ¿alguien una pregunta? Algo que tienen que decir? Prende su cámara. A ver,
Miss, no entendí lo de la parte donde era de poner el acontecimiento. Lo de Isaac no logré escribir. Isaac, ¿cuál es el acontecimiento importante de Isaac? ¿No? ¿Cuántos hijos tuvo Isaac? 2. 2 hijos. Que hubo enfrentamientos con sus hijos, pero al final se reconciliaron. Hubo conflictos. ¿Algo más, doctores? Carranza, ¿algo me quería decir, hijo? Prenden, hijo, para la fotito, ya que ustedes saben que esa fotito, ¿no? Es como tu asistente. Se fue. Carranza. Estudian, hijos, sigan leyendo, listos y preparados para encontrarnos el día lunes. No se olviden de mandarme sus trabajitos. Quiero deleitar estos ojitos bonitos con tan bonitos trabajos. Chicos, en cualquier momento se va a ir se acaba el tiempo, pero vamos a ver, ¿no? Lo principal que es la reconciliación. Es momento de reconciliarnos con aquella persona que hemos ofendido, aquella persona que hemos mentido, ¿no? Si los profetas, los elegidos de Dios lo han Hasta el hecho, lunes. ¿por qué no lo haríamos nosotros? Chao, Chao. Chao, hijitos. Chao, Miss. Cuídense. Chao, Miss. También.